¿Alguna vez te has sentido completamente traicionado, como si la confianza que habías depositado en alguien se derrumbara en un instante, dejándote con una sensación de vacío, dolor y desconcierto? Te has encontrado, tal vez, rodeado de gente, pero sintiendo que el mundo entero te ha dado la espalda. Es una sensación abrumadora, ¿verdad? La traición nos golpea con una fuerza que va más allá de lo físico, porque toca algo profundo en nuestro ser, nuestra confianza, nuestras expectativas y a veces hasta nuestra identidad. Es difícil encontrar palabras para describir ese dolor. Tal vez fue una amistad que se rompió de manera inesperada, una promesa que fue rota sin piedad, o un amor que pensabas inquebrantable, pero que se desmoronó de la noche a la mañana. No importa la forma que haya tomado, lo que sientes es real, y no hay duda de que la traición deja una marca. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que, aunque el daño es real, tú no tienes que quedarte atrapado en ese dolor? ¿Qué pasa cuando decides que la traición no te define ni te destruye? ¿Qué pasa cuando eliges, en medio de la tormenta emocional, encontrar una forma de reconstruirte, de sanar y de salir de este desafío más fuerte y sabio? El dolor de la traición es una experiencia humana. Todos, en algún momento de nuestras vidas, lo enfrentamos. Es inevitable. Pero lo que los grandes filósofos estoicos nos enseñan es que el sufrimiento que viene con esa traición es opcional. Tú tienes el control sobre cómo respondemos, sobre qué hacemos con lo que nos han hecho. En este momento de vulnerabilidad, de dolor, de sentirte como si todo hubiera sido destruido, existe un poder increíble en la forma en que decides responder. Hoy quiero compartir contigo 15 enseñanzas estoicas que nos permiten afrontar el dolor de la traición, no como víctimas, sino como personas que buscan encontrar paz, sabiduría y fortaleza en medio de la tormenta. Número 1. No puedes controlar lo que otros hacen, solo cómo respondes. La traición, como muchas de las heridas que enfrentamos en la vida, proviene de una fuente que no podemos controlar: las acciones de los demás. Nos afecta profundamente porque ponemos en los demás nuestra confianza, nuestras expectativas, nuestras esperanzas. Y cuando esas expectativas se rompen, cuando esas acciones no corresponden a lo que habíamos anticipado, nos sentimos desbordados, despojados de nuestra tranquilidad. La verdad es dura, pero aquí radica el primer principio estoico fundamental. No puedes controlar lo que otros hacen, solo cómo respondes. Imagina esto: alguien que te ha prometido lealtad, que se ha comprometido a estar a tu lado, te da la espalda sin previo aviso. El impacto emocional es inmediato. En esos primeros momentos, el dolor se convierte en una reacción natural, casi instintiva. Pero en ese mismo momento comienza la verdadera elección. La forma en que respondes a esa acción puede marcar la diferencia entre quedarte atrapado en el sufrimiento y encontrar el camino hacia la paz. Es un concepto difícil de aceptar, especialmente cuando nos sentimos heridos, injustamente tratados o incluso traicionados, porque queremos que los demás actúen de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras expectativas. Queremos justicia, queremos que se les devuelva el mal que nos han hecho, que el universo de alguna forma castigue a esa persona. Pero la realidad es que no tenemos control sobre las decisiones de los demás. Podemos influir en las relaciones, podemos establecer límites, pero en última instancia, sus acciones están fuera de nuestro alcance. Es aquí donde entra el poder del estoicismo. Los estoicos nos enseñan que nuestra verdadera libertad radica en cómo elegimos responder a lo que nos hacen los demás. Aunque no podemos controlar lo que ocurre fuera de nosotros, siempre tenemos el control sobre cómo interpretamos, cómo reaccionamos y, lo más importante,
cómo mantenemos nuestra paz interior frente a las adversidades. Cuando aceptamos que no podemos controlar las acciones de los demás, pero que sí podemos controlar nuestra actitud hacia esas acciones, descubrimos un poder inmenso que nos permite enfrentar cualquier desafío con una mentalidad serena y fuerte. Pongamos un ejemplo. Imagina que alguien cercano a ti te traiciona. Te sientes devastado, tal vez sientas que el mundo te ha fallado, pero lo que decides hacer con ese dolor es lo que realmente te define. Puedes decidir, con todo el dolor del mundo, que ese acto de traición te destruye, que ahora vivirás una vida llena de resentimiento, coraje y amargura. O en lugar de eso, puedes elegir cómo respondes. Reconocer el dolor, aceptarlo y dejarlo ir para que no controle tu vida. Al elegir no quedarte atrapado en ese sufrimiento, el control pasa de las manos del traidor a las tuyas. Y lo más liberador de todo es que el poder para cambiar la situación es completamente tuyo. Recuerda esto, no importa cuántas veces la vida nos saque de balance o cuántas veces nos hagan daño. El poder de tu paz, de tu bienestar, de tu respuesta ante el dolor, está en tus manos. Puedes no poder controlar lo que otros hagan, pero sí puedes controlar cómo te enfrentas a ello, y al hacerlo te conviertes en el dueño de tu destino, el arquitecto de tu paz. Número 2. La traición duele, pero no te destruye. La traición es una de las pruebas más duras que podemos enfrentar en la vida. Cuando alguien en quien confiamos nos da la espalda, cuando alguien que prometió estar a nuestro lado nos abandona, el dolor es profundo. No solo porque se rompa una relación, sino porque esa traición cuestiona nuestra capacidad de juzgar a las personas, nos hace dudar de nuestra intuición y nos deja con la sensación de que el mundo es más oscuro de lo que imaginábamos. Pero, a pesar de todo ese dolor, hay una verdad que los estoicos nos enseñan. La traición duele, pero no te destruye. Es natural sentir que el dolor te consume en el momento. Es difícil no sentirse vulnerable, herido, incluso derrotado. Pero el dolor de la traición no tiene que ser el fin de tu historia. De hecho, los estoicos nos invitan a ver este dolor como algo transitorio, como una prueba de nuestra fortaleza interior. El dolor no es lo que nos destruye. Lo que realmente tiene el poder de destruirnos es la forma en que dejamos que ese dolor controle nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a la traición, tenemos la opción de quedarnos atrapados en ella, de dejar que nos defina, de construir nuestra vida alrededor de esa herida. Podríamos pasar años buscando justicia, reprochando, reviviendo el dolor una y otra vez, y con cada repetición, esa herida se hace más profunda. Pero lo que no nos dicen es que, al hacer esto, no estamos haciendo justicia a nosotros mismos. Estamos perpetuando nuestro sufrimiento. En lugar de permitir que la traición destruya nuestra paz, podemos elegir aprender de ella. Podemos ver el dolor como una oportunidad para descubrir nuestra verdadera fortaleza, para cultivar una resiliencia que nos permita seguir adelante. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, ese sufrimiento continuo que nos consume, es opcional. Al aceptar la traición y seguir adelante, sin aferrarnos al rencor, nos estamos dando el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos, la oportunidad de sanar. Piensa en aquellos momentos de tu vida en los que, tras una gran pérdida o un gran dolor, descubriste una parte de ti que no conocías. Aquella parte que te permitió levantarte, seguir adelante y eventualmente mirar atrás y darte cuenta de que no solo sobreviviste, sino que te volviste más fuerte. Ese es el poder que tienes dentro de ti. La traición puede dejarnos cicatrices, pero esas cicatrices, si las enfrentamos con valentía, se convierten en recordatorios de nuestra capacidad para superar lo que nos destruye.
No dejes que la traición decida quién eres. La traición duele, sí, pero lo más importante es que no te define. Eres más que ese dolor. Eres más que el acto de deslealtad que sufriste. Tu paz, tu bienestar, tu fortaleza, no dependen de lo que otros hagan, sino de cómo eliges responder a ello. Y al hacerlo, te conviertes en una persona que ha sido transformada por el dolor, pero que ha logrado salir más sabia, más fuerte y más en control de su vida. Número 3. El carácter se revela en la adversidad. El carácter, esa esencia que nos define y nos diferencia, no se forja en los momentos fáciles ni en las circunstancias agradables. En los días soleados, cuando todo parece ir bien, es fácil ser amable, generoso o paciente. Pero el verdadero carácter se revela cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la adversidad toca a nuestra puerta y nos desafía a mantenernos firmes en nuestros principios. Es en esos momentos cuando el viento sopla con fuerza y las tormentas nos azotan, cuando el verdadero valor de nuestro ser sale a la luz. La traición, como un golpe inesperado, es una de esas adversidades que pone a prueba nuestra naturaleza más profunda. Nos enfrenta al dolor, a la decepción y a la ira, y lo más importante, nos da la oportunidad de decidir cómo reaccionamos. En lugar de dejarnos arrastrar por el caos emocional, el estoicismo nos enseña a mantener nuestra compostura, a tomar las riendas de nuestras emociones y a actuar con dignidad. En esos momentos oscuros, tenemos la opción de seguir el camino de la venganza, el resentimiento o el odio, o de optar por la paz interior, la comprensión y la resiliencia. Es fácil perderse en el dolor y la frustración, pero la adversidad es también una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente. El carácter no se mide por lo que hemos logrado cuando todo va bien, sino por lo que somos capaces de hacer cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Las personas que se enfrentan a la traición con gracia, que eligen la paz sobre el conflicto, que siguen adelante sin perder su humanidad, son las que realmente muestran su fortaleza. Piénsalo un momento, todos tenemos un límite, un punto de quiebre. En esos momentos de angustia, ¿cómo eliges responder? ¿Te permites ser arrastrado por la corriente del resentimiento o eres capaz de mantenerte firme, fiel a tus principios, sin dejar que el dolor te controle? El verdadero carácter se revela cuando tienes la opción de reaccionar de forma destructiva, pero eliges la construcción. Se trata de cómo decides afrontar los momentos más oscuros de tu vida, cómo, a pesar de la adversidad, te mantienes fiel a tu esencia. Los estoicos nos recuerdan que lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. El carácter no se muestra en los momentos de calma, sino en los de tormenta. Es fácil ser una buena persona cuando las circunstancias son favorables, pero es en los momentos difíciles cuando realmente mostramos de qué estamos hechos. La adversidad no define quién somos, pero sí revela la fuerza de nuestro carácter y nos da la oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Cuando enfrentas la traición, no se trata de lo que te hicieron, sino de lo que eliges ser una respuesta a ello. Puedes ser arrastrado por el dolor, la ira y el resentimiento, o puedes elegir ser la persona que, a pesar de las heridas, mantiene su dignidad, su paz y su humanidad. El carácter se revela en la adversidad, y tú tienes el poder de decidir qué parte de ti mismo mostrarás en esos momentos. Número 4. Quien traiciona se delata a sí mismo. La traición es una de las acciones más destructivas que una persona puede cometer. Es un acto que no solo hiere a quien lo recibe, sino que también pone en evidencia el verdadero carácter del traidor. Cuando alguien traiciona nuestra confianza, no solo nos daña a nosotros,
También está revelando su propia naturaleza, sus propias debilidades y, en última instancia, su falta de integridad. Porque quien traiciona no está haciendo un daño solo a la víctima, sino a su propia alma. Es fácil ver la traición como algo dirigido exclusivamente hacia nosotros, pero desde una perspectiva estoica podemos entender que la verdadera víctima de la traición es quien la comete. Al traicionar a alguien, esa persona se está revelando a sí misma como alguien incapaz de mantener principios sólidos, alguien que no es fiel ni a los demás ni a sí mismo. La traición es una marca indeleble en el carácter de quien la comete, una marca que no se borra con el tiempo, sino que se queda allí, en el fondo de su conciencia. Cuando alguien traiciona, lo hace por sus propios motivos, pero esos motivos no justifican el acto. En muchos casos, la traición surge del egoísmo, de la búsqueda de beneficio personal a costa de los demás o de una falta de empatía. Pero lo que esta persona no sabe es que al traicionar se está revelando como alguien incapaz de manejar la confianza y el respeto de los demás. El traidor se está mostrando ante el mundo como alguien que no es digno de confianza, alguien que aunque puede engañar a otros momentáneamente, no podrá escapar de la verdad que lleva dentro. Desde el punto de vista estoico, la traición es un reflejo de la debilidad interna del traidor. No es una fortaleza de carácter la que lleva a alguien a traicionar, sino una falta de fortaleza moral. Alguien que traiciona a otro está demostrando que no es capaz de enfrentar los desafíos de la vida de manera ética, que no tiene el autocontrol necesario para ser coherente con sus valores. Este acto de deslealtad no solo destruye lo que hay entre las dos personas, sino que también corroe el alma del traidor. Mientras que la víctima de la traición puede sanar y encontrar fuerza en su capacidad para superar el dolor, el traidor vive con el peso de su propia falta de honor. Es importante reconocer que la traición, aunque dolorosa, no define al traicionado. El verdadero daño lo sufre quien comete el acto. El traidor no solo pierde la confianza de aquellos a su alrededor, sino que también pierde su propia paz interna, su equilibrio y su dignidad. Mientras que el que es traicionado tiene la oportunidad de crecer y aprender de la experiencia, el traidor se enfrenta a la realidad de que ha revelado lo peor de sí mismo a los demás y, lo más importante, a sí mismo. Así que, cuando enfrentes una traición, recuerda que la verdadera derrota no te pertenece. El daño en realidad lo sufre quien traiciona. Al actuar de manera desleal, esa persona se está delatando, mostrando su verdadera naturaleza ante el mundo. La traición puede doler, puede sacudirnos profundamente, pero al final, quien traiciona se delata a sí mismo como alguien incapaz de ser fiel, honesto y honorable. Número 5. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El dolor es una de las experiencias más universales y humanas que todos enfrentamos. No importa quién eres ni qué tan cuidadosamente hayas diseñado tu vida. El dolor, en alguna forma, se presentará. La vida está llena de momentos difíciles. La pérdida de un ser querido, la traición, el fracaso, la decepción. Son situaciones que, por más que intentemos evitarlas, forman parte de la experiencia humana. El dolor, en todas sus formas, es inevitable. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que el sufrimiento no tiene por qué acompañarlo. El sufrimiento es una respuesta a ese dolor, y esa respuesta es completamente nuestra. El sufrimiento no es causado únicamente por el dolor en sí, sino por cómo elegimos vivir ese dolor. Es el rencor, el resentimiento, el aferrarnos al pasado lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. El dolor nos golpea, es cierto, pero el sufrimiento es el estado en el que permanecemos cuando no soltamos ese dolor. Cuando nos enfrentamos a una traición o a cualquier tipo de dolor,
es natural que sintamos el impacto. El dolor físico o emocional nos recuerda que somos vulnerables, que estamos vivos. Pero lo que realmente decide cómo vivimos ese dolor es nuestra actitud hacia él. Podemos elegir ver el dolor como una carga que nos pesa y nos define, o podemos verlo como una oportunidad de crecimiento. Podemos quedarnos atrapados en el sufrimiento, reviviendo una y otra vez la herida, o podemos decidir, con valentía, soltar lo que no podemos cambiar y avanzar. La clave está en cómo decidimos responder. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. El dolor es una parte de la vida, pero el sufrimiento es una elección. Si elegimos aferrarnos al dolor, si nos mantenemos anclados a lo que ya ha pasado, nos estamos condenando a sufrir innecesariamente. Si en cambio elegimos soltar, aprender de la experiencia y seguir adelante, estamos liberándonos del sufrimiento que podría habernos consumido. El sufrimiento es una carga emocional que se alimenta de nuestra resistencia a aceptar lo que ha sucedido. Nos arrastra cuando nos resistimos a la realidad, cuando no podemos perdonar o cuando no logramos entender por qué ocurrió algo. El dolor nos visita, pero el sufrimiento solo crece si nos aferramos a ese dolor con la esperanza de cambiar lo que ya no podemos controlar. El sufrimiento prolongado es una forma de alimentar el dolor, manteniéndolo presente en nuestra vida mucho después de que la fuente haya desaparecido. Esto no significa que debamos negar el dolor o reprimirlo. El dolor es una respuesta humana y legítima. Lo que el estoicismo nos enseña es a permitirnos sentir el dolor, pero a no dejarnos definir por él. Podemos sentir tristeza por una traición, por ejemplo, pero no necesitamos dejarnos consumir por el resentimiento. El dolor puede ser una lección, una oportunidad de introspección, de comprensión y de crecimiento personal. Es una señal de que algo en nuestra vida ha cambiado, que hemos sido desafiados y que ahora tenemos la oportunidad de crecer a partir de esa experiencia. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional porque depende de nosotros cómo lo manejamos. No se trata de eliminar el dolor, sino de decidir que no vamos a dejar que ese dolor controle nuestra vida. En lugar de aferrarnos al sufrimiento, podemos elegir sanar, aprender y evolucionar. Al final, la manera en que enfrentamos el dolor decide si nuestra vida se ve arruinada por las circunstancias o si, por el contrario, nos lleva hacia un camino de resiliencia y crecimiento. Número 6. El resentimiento prolonga la herida. El resentimiento es como un veneno silencioso que, aunque no se ve, se infiltra lentamente en nuestra alma. Es una respuesta natural al dolor, especialmente cuando sentimos que hemos sido injustamente tratados. Cuando una traición nos hiere, es fácil caer en el ciclo del resentimiento, aferrándonos a la injusticia de lo ocurrido, deseando que la otra persona pague por lo que nos hizo. Sin embargo, lo que no comprendemos en esos momentos es que el resentimiento no hace daño a la persona que nos traicionó, sino a nosotros mismos. Cada vez que revivimos la traición, cada vez que nos dejamos arrastrar por el rencor, estamos reabriendo la herida. El resentimiento nos impide sanar. En lugar de dejar ir el dolor y avanzar, nos quedamos atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez la misma escena, como si estuviera ocurriendo en tiempo real. Y mientras más lo hacemos, más nos aferramos al sufrimiento. El resentimiento no solo no cambia lo que ocurrió, sino que lo perpetúa. Cada pensamiento lleno de ira o frustración es como raspar una herida que no se cierra, haciendo que la sanación sea más lenta y dolorosa. Es difícil liberarse del resentimiento, especialmente cuando sentimos que nos han hecho algo irreparable.
Pero el estoicismo nos recuerda que no tenemos control sobre lo que los demás hacen, solo sobre cómo reaccionamos. Si nos aferramos al resentimiento, estamos permitiendo que la otra persona siga teniendo poder sobre nuestra paz emocional. Al aferrarnos al dolor, lo mantenemos vivo, como una llama que nunca se apaga. Si no dejamos ir el resentimiento, no solo prolongamos nuestra herida, sino que nos impide encontrar la paz que tanto necesitamos. El resentimiento nos consume en silencio, nos roba la paz y nos aleja de la felicidad. Nos hace revivir una y otra vez los momentos de injusticia, de sufrimiento, como si estuvieran ocurriendo en el presente. Este ciclo constante de pensamientos negativos crea una espiral de sufrimiento que no tiene fin. Cada vez que alguien o algo nos recuerda esa traición, el resentimiento nos arrastra una vez más a las profundidades del dolor, manteniéndonos atados a la herida. Al soltar el resentimiento, no estamos excusando lo que nos hicieron, ni estamos diciendo que lo que ocurrió estuvo bien. Estamos eligiendo sanar, liberarnos del poder que esa experiencia tiene sobre nosotros. Al dejar ir el resentimiento, tomamos control de nuestra vida y de nuestra paz interior. Ya no permitimos que la herida siga sangrando. Al contrario, decidimos empezar el proceso de curación. Como un río que fluye, el resentimiento nos estanca, pero cuando lo dejamos ir, abrimos el camino para que la sanación fluya libremente. El perdón, en este caso, no significa aceptar la traición, sino liberarse de su carga emocional. Perdonar no es para el traidor, es para ti. Es para que puedas seguir adelante sin que esa experiencia defina tu vida. Al perdonar, rompes las cadenas del resentimiento y permites que tu alma recupere la paz que tanto merece. La herida no desaparecerá de inmediato, pero el sufrimiento sí disminuirá y con el tiempo la paz regresará. Así que, cuando te enfrentes al dolor de la traición, recuerda que el resentimiento solo prolonga la herida. La sanación comienza cuando dejas ir ese peso, cuando decides que ya no vas a permitir que lo que sucedió siga controlando tu vida. Al soltar el resentimiento, abres la puerta a una nueva forma de vivir, libre del sufrimiento que arrastra el pasado. Número 7. La paz empieza cuando sueltas lo que no puedes cambiar. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida es aprender a aceptar lo que no podemos cambiar. Cuando algo nos duele profundamente, como una traición o una injusticia, nuestra primera reacción suele ser intentar hacer que las cosas vuelvan a ser como antes, o incluso luchar contra la realidad de lo que ha sucedido. Sin embargo, la verdadera paz solo llega cuando dejamos de luchar contra lo que ya no podemos controlar. La vida, en su complejidad, está llena de situaciones que simplemente no están en nuestras manos. Las acciones de los demás, las decisiones que no podemos cambiar, el tiempo que ya ha pasado, todo eso está más allá de nuestro alcance. Y aunque, como seres humanos, nuestra tendencia natural es querer controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, hay una poderosa verdad en las enseñanzas estoicas. La paz interior comienza cuando aceptamos lo que no podemos modificar. En lugar de pasar nuestra energía intentando cambiar lo que ya ha ocurrido, el estoicismo nos invita a concentrarnos en lo único sobre lo que tenemos control, nuestras reacciones y nuestra forma de enfrentar la vida. Cuando nos aferramos al deseo de que las cosas fueran diferentes, alimentamos el sufrimiento, porque estamos rechazando la realidad tal como es. Nos quedamos atrapados en una batalla constante con algo que no podemos ganar. Sin embargo, cuando aprendemos a soltar ese deseo de controlar lo incontrolable, nos liberamos de una carga emocional pesada y nos abrimos a la paz. Aceptar lo que no podemos cambiar no significa resignarnos ni rendirnos ante la injusticia o el dolor.
significa simplemente reconocer que, al resistirnos a la realidad, solo prolongamos el sufrimiento. El dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento que le añadimos al intentar cambiar lo que no tiene arreglo es completamente opcional. Cuando soltamos lo que no podemos cambiar, nos liberamos del peso emocional que nos impide avanzar. Imagina por un momento que estás cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra representa algo que no puedes cambiar, una traición, una palabra cruel, un fracaso. Mientras sigues intentando cambiar el pasado o controlar lo que está fuera de tu alcance, sigues cargando esas piedras. Pero si decides dejar ir las piedras que no puedes mover, tu carga se aligera y empiezas a sentirte más ligero, más libre. La paz llega cuando dejamos de cargar con lo que no nos pertenece, cuando soltamos lo que no podemos cambiar. Es importante entender que soltar no significa olvidar o justificar el daño que hemos recibido. Soltar es simplemente elegir no dejar que esa situación siga afectando nuestra paz y nuestro bienestar. Es tomar la decisión de no permitir que lo que sucedió siga controlando nuestra vida. La paz no llega cuando luchamos contra lo que no podemos cambiar, sino cuando aprendemos a fluir con lo que es, a adaptarnos a la realidad tal como es y a encontrar serenidad en medio de la adversidad. La sabiduría estoica nos enseña que, al aceptar la vida tal como es, podemos encontrar una calma interna que no depende de las circunstancias externas. La paz no está en controlar lo que sucede, sino en controlar cómo respondemos a lo que sucede. Cuando dejamos de luchar contra lo incontrolable y comenzamos a enfocarnos en lo que podemos cambiar, nuestro interior, nuestra actitud y nuestra paz mental, encontramos un refugio que nada ni nadie puede arrebatar. Al soltar lo que no puedes cambiar, abres un espacio para que la paz entre en tu vida. Ya no dependes de que las circunstancias externas sean perfectas para sentirte en paz. Has aprendido a ser el arquitecto de tu propia serenidad, sin que lo que sucede afuera tenga el poder de definir tu estado interior. Esta es una de las enseñanzas más poderosas que el estoicismo nos ofrece. La paz comienza dentro de ti cuando decides soltar lo que no puedes cambiar. Número 8. No te conviertas en lo que te lastimó. Cuando sufrimos una traición, un daño o una injusticia, es natural que la ira, el dolor y el resentimiento tomen espacio en nuestro interior. Nos sentimos vulnerables, expuestos y heridos, y en esos momentos de fragilidad puede ser tentador dejar que esos sentimientos negativos nos definan. Sin embargo, uno de los principios más poderosos del estoicismo es que no debemos permitir que el sufrimiento nos cambie de una manera que nos haga menos humanos, menos sabios o menos compasivos. No debemos convertirnos en aquello que nos lastimó. La traición, el dolor y la injusticia pueden dejarnos una marca profunda. Nos pueden hacer sentir que hemos sido despojados de algo valioso, nuestra confianza, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad emocional. Es fácil pensar que, si alguien nos ha herido de alguna manera, debemos tomar represalias o guardarnos ese dolor como una forma de protegernos en el futuro. La tentación es fuerte, pero convertirnos en lo que nos lastimó solo perpetúa el ciclo de dolor. Si el dolor nos lleva a ser amargados, a desarrollar desconfianza hacia los demás o a cerrar nuestro corazón, estamos dejando que la experiencia de la traición gobierne nuestra vida y no solo el momento en que ocurrió. El daño que sufrimos no debe definirnos. Nuestra capacidad de seguir adelante con integridad y compasión, incluso después del sufrimiento, es lo que nos da poder. El estoicismo nos enseña que debemos responder a la adversidad con fortaleza, pero también con sabiduría y serenidad. No se trata de negar el dolor o de reprimirlo, sino de usar esa experiencia para crecer
y no para permitir que nos destruya o nos convierta en algo que no somos. Cuando elegimos no convertirnos en lo que nos lastimó, estamos eligiendo mantener nuestra humanidad intacta. Podemos ser fuertes sin perder nuestra capacidad de ser amables. Podemos defender nuestros valores sin dejar que la ira y el resentimiento nos nublen. Convertirse en lo que te lastimó es perder tu esencia, es permitir que el mal que has recibido se convierta en el faro de tu vida. Si alguien te ha traicionado, puedes decidir no ser una persona traicionera. Si alguien te ha hecho daño, puedes decidir no ser cruel ni vengativo. La clave es reconocer que el mal que hemos recibido no tiene por qué reflejarse en el mal que damos. El dolor es una experiencia, no una identidad. No somos lo que nos hicieron, somos lo que elegimos ser después de lo que nos hicieron. Podemos usar la adversidad como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, para profundizar nuestra comprensión de la vida y para ser más compasivos con los demás. En lugar de dejarnos consumir por la rabia y el deseo de venganza, podemos tomar esa experiencia y transformarla en sabiduría. Nos convertimos en personas más fuertes, más sabias y más equilibradas, porque no dejamos que el sufrimiento nos distorsione. No te conviertas en lo que te lastimó. No permitas que una experiencia negativa defina quién eres. Si una persona te ha traicionado, no dejes que eso te convierta en una persona desconfiada, en alguien que vive con un corazón cerrado. Si te han herido, no dejes que esa herida se convierta en tu identidad. Al contrario, elige sanar, elige ser alguien que, incluso en la adversidad, sigue actuando con dignidad, con respeto y con un corazón abierto. Así, en lugar de ser una víctima del sufrimiento, te conviertes en un ejemplo de resiliencia y sabiduría. Número 9. No te conviertas en lo que te lastimó. Cuando una traición nos golpea, es fácil quedar atrapado en una espiral de negatividad. El dolor, la ira, el resentimiento pueden consumirnos, y en ese estado de vulnerabilidad podemos sentir que la única forma de protegernos es endurecer nuestro corazón. Nos preguntamos, ¿por qué seguir siendo buenos, amables, cuando el mundo me ha tratado con tanto desdén? Y entonces, poco a poco, comenzamos a alejarnos de nuestras propias virtudes, transformándonos en una versión amarga de nosotros mismos, marcada por el dolor que hemos sufrido. Pero el estoicismo nos enseña una lección crucial. No debemos permitir que el sufrimiento cambie nuestra esencia, que el daño recibido nos convierta en aquello que tanto odiamos. No se trata de negar el dolor ni de esconder las heridas, sino de elegir conscientemente cómo vamos a responder a ese dolor. El sufrimiento puede tocar nuestra vida, pero no debe definirla. La tentación de convertirnos en aquello que nos lastimó es fuerte. Cuando alguien nos traiciona, nos puede parecer que la única manera de protegernos de nuevo es construir una coraza, una defensa impenetrable contra el mundo y contra las personas. Nos volvemos desconfiados, cerrados, resentidos. Es fácil caer en la trampa de pensar que si la gente te ha fallado, lo mejor es volverse frío, distante o incluso cruel, como una forma de venganza o de prevención. Pero lo que no vemos es que al hacer esto no estamos protegiendo nuestro ser, sino que estamos cediendo a la misma oscuridad que nos dañó. Si te conviertes en lo que te lastimó, estarás permitiendo que esa experiencia continúe gobernando tu vida, incluso mucho después de que haya ocurrido. Es como si esa persona o esa situación de la que tanto te duele acordarte siguiera controlando tu comportamiento y tus reacciones. Te convierte en alguien reactivo, en alguien que toma decisiones a partir del dolor y no de la sabiduría interior. El sufrimiento que no has sanado se convierte en una fuerza destructiva que en lugar de liberarte, te encierra. El verdadero poder está en no permitir que el daño recibido cambie quién eres. Puedes ser herido, pero el dolor no te hace menos noble, menos amable,
menos humano. Al contrario, puedes usar esa experiencia para fortalecer tu carácter, para ser más sabio y más compasivo. El estoicismo nos enseña que no es lo que sucede lo que determina nuestra paz, sino cómo elegimos responder a lo que sucede. Es importante recordar que, aunque no podamos controlar las acciones de los demás, siempre podemos controlar cómo respondemos. El resentimiento, la venganza, la amargura solo perpetúan el ciclo de sufrimiento. No te conviertas en lo que te lastimó, porque al hacerlo te conviertes en una víctima permanente, un prisionero de lo que sucedió. Elige ser alguien que, a pesar de las heridas, sigue adelante con la cabeza en alto, manteniendo su integridad y su humanidad intactas. El verdadero poder reside en lo que eliges hacer después del daño. Puedes elegir sanar, perdonar y seguir adelante con tu vida, sin que esa experiencia defina tu carácter. No te dejes consumir por lo que te hicieron. No permitas que una traición o una injusticia te convierta en alguien que ya no reconoces. La fortaleza no está en endurecer el corazón, sino en mantenerlo abierto a pesar del dolor, en no perder la capacidad de amar, de confiar, de seguir creyendo en la bondad. No te conviertas en lo que te lastimó. Usa esa experiencia para crecer, para elevarte, para demostrarte a ti mismo que el dolor no tiene el poder de transformarte en algo que no eres. Elige siempre ser mejor que la adversidad y deja que cada herida sea una oportunidad para mostrar tu verdadera fortaleza. Número 10. Tu valor no depende de cómo otros te traten. En el camino de la vida, todos nos enfrentamos a la dureza de la realidad. A veces somos tratados injustamente o nos encontramos con personas que nos desprecian, nos ignoran o nos traicionan. Es fácil pensar que nuestro valor se ve reflejado en cómo los demás nos perciben o nos tratan. Si nos han herido o nos rechazan, podemos llegar a sentir que no valemos lo suficiente, que hay algo mal en nosotros. Pero el estoicismo nos enseña una lección profunda. Tu valor no depende de cómo los demás te traten. El valor de una persona no se mide por la opinión o las acciones de los demás. En un mundo donde las redes sociales y las relaciones superficiales pueden hacer que nos sintamos validados o rechazados por los me gusta, las palabras de los demás o su reconocimiento, es vital recordar que el verdadero valor proviene de dentro de ti, no de lo que otros piensen o digan sobre ti. El estoicismo nos recuerda que somos responsables de nuestra propia autoestima y que nuestra valía no puede estar en manos de quienes no nos entienden o nos juzgan erróneamente. A menudo, cuando alguien nos trata mal, especialmente cuando esa persona es cercana a nosotros o tiene un rol importante en nuestra vida, nos sentimos como si esa experiencia definiera quiénes somos. El rechazo, la traición o el desprecio pueden hacernos cuestionar nuestra dignidad. Pero esta es una trampa emocional. El comportamiento de los demás hacia nosotros es un reflejo de sus propias experiencias, valores y perspectivas, no de nuestro verdadero ser. Las palabras, los juicios o las acciones de otros no tienen el poder de disminuir nuestra esencia. Tú eres valioso por lo que eres, no por lo que otros piensan de ti. En lugar de buscar validación en los demás, el estoicismo nos insta a mirar dentro de nosotros mismos para encontrar nuestro valor. Cada uno de nosotros tiene una dignidad y una capacidad para vivir con propósito, sin importar las opiniones externas. El reconocimiento más importante que podemos recibir es el de nuestra propia conciencia, el saber que actuamos con integridad, que somos fieles a nuestros principios y que, incluso ante la adversidad, mantenemos nuestra humanidad intacta. El valor no está en lo que los demás nos dan o nos quitan. Es algo intrínseco, algo que no depende de las circunstancias o de la aprobación ajena. De hecho, aquellos que más nos desprecian o nos rechazan a menudo
son los que menos entienden nuestro verdadero valor. Tu verdadero valor se mide en tu capacidad de actuar conforme a tus propios principios, sin dejar que las opiniones externas te definan. Al final, cuando basamos nuestra autoestima en lo que los demás piensan de nosotros, estamos entregando nuestro poder a las manos de personas que, a menudo, ni siquiera entienden nuestra verdadera esencia. En cambio, el estoicismo nos enseña a tomar control de nuestra percepción sobre nosotros mismos, a entender que somos valiosos simplemente por existir, por ser humanos y por la capacidad que tenemos de elegir nuestras acciones. Cuando te encuentres ante la dureza de la vida, frente a alguien que te trate mal o te rechace, recuerda que ese trato no tiene el poder de disminuir tu valor. No permitas que el comportamiento de los demás dicte tu sentido de dignidad. Tú eres valioso por lo que eres, por tu capacidad de mantener tu integridad incluso en las circunstancias más difíciles. Tu valor reside en tu capacidad de decidir cómo vivir, de permanecer fiel a tus principios, de seguir adelante con fortaleza y sabiduría. Recuerda, tu valor no depende de cómo otros te traten, depende de cómo eliges tratarte a ti mismo y cómo eliges vivir tu vida. Número 11. La traición es una maestra brutal, pero reveladora. La traición, en cualquiera de sus formas, es una de las experiencias más desgarradoras que podemos enfrentar. Nos corta profundamente, no solo en el corazón, sino también en la confianza que colocamos en las personas que nos rodean. La sensación de ser traicionados, de haber sido engañados o manipulados, puede dejarnos atrapados en un torbellino de emociones intensas. Pero, aunque la traición es brutal, el estoicismo nos invita a verla también como una maestra poderosa, aunque difícil de soportar. La traición nos confronta con nuestra vulnerabilidad. Nos muestra que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y de nuestras esperanzas, no siempre podemos controlar las acciones de los demás. Es un recordatorio crudo de que no todo en la vida está bajo nuestro control. Pero en medio de esa brutalidad, también hay una oportunidad para aprender, para entender algo más profundo sobre nosotros mismos, los demás y el mundo en el que vivimos. La traición, aunque dolorosa, tiene el poder de revelarnos nuestras propias fortalezas, nuestras debilidades y lo que realmente valoramos. Cuando alguien nos traiciona, a menudo nos quedamos atrapados en una pregunta: ¿por qué lo hizo? Nos cuesta entender por qué alguien a quien confiamos y a quien dimos nuestra lealtad nos ha hecho daño. Pero este doloroso cuestionamiento, aunque natural, no debe ser nuestro enfoque principal. El estoicismo nos enseña que en lugar de centrarnos en lo que la traición nos hace sentir, debemos centrarnos en lo que la traición nos enseña. Una de las lecciones más poderosas que la traición nos puede dejar es que aprendemos a discernir mejor a las personas en quienes confiamos. Nos obliga a mirar más allá de las apariencias y de las expectativas que ponemos sobre los demás. Nos enseña a ser más cuidadosos, más sabios y más atentos al carácter de las personas con las que nos rodeamos. La traición puede abrirnos los ojos a la realidad de que no todos los que parecen ser confiables lo son, y que algunas personas pueden tener motivaciones que nunca imaginamos. Pero también nos enseña algo sobre nosotros mismos. ¿Por qué elegimos confiar en esa persona? ¿Qué necesitamos aprender sobre nuestra propia vulnerabilidad, sobre nuestras expectativas y sobre nuestras creencias? La traición nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre cómo nos relacionamos con el mundo. Nos invita a hacernos más conscientes de nuestras propias emociones, de nuestras reacciones y de cómo manejamos el dolor. La verdadera revelación de la traición no está en la acción de la otra persona, sino en lo que nosotros elegimos hacer con esa experiencia. El estoicismo
Nos enseña a tomar el control de nuestra respuesta, a aprender de la experiencia y a no dejar que el dolor se convierta en una cadena que nos mantenga prisioneros. La traición puede ser una fuente de gran sufrimiento, pero también puede ser una puerta a una mayor autocomprensión y sabiduría. Además, la traición revela lo que realmente valoramos. Si alguien nos traiciona y nos duele profundamente, es probable que haya algo valioso en nuestra relación con esa persona. Quizá valorábamos la confianza, el respeto o el amor que pensábamos que compartíamos. Y aunque la traición nos haya arrebatado esa relación, también nos ha mostrado lo que realmente es importante para nosotros. Esa revelación nos ayuda a entender mejor qué necesitamos en nuestras relaciones futuras y cómo proteger nuestra paz interior. En última instancia, la traición, aunque brutal, puede ser una maestra que nos desafíe a crecer. Nos enseña a no depender completamente de las acciones de los demás para definir nuestra paz interior. Nos muestra la importancia de la resiliencia y nos da las herramientas para eventualmente sanar y seguir adelante. Al aprender de la traición, no solo fortalecemos nuestra capacidad para perdonar, sino también nuestra capacidad para ver el mundo con mayor claridad y sabiduría. Número 12. No busques justicia externa, busca equilibrio interno. Cuando somos traicionados, una de las reacciones más naturales es buscar justicia, encontrar una forma de que la otra persona pague por lo que nos hizo. La necesidad de ajustar cuentas se vuelve urgente. El deseo de que quien nos hizo daño enfrente las consecuencias de sus actos parece lo más justo y correcto. Sin embargo, el estoicismo nos enseña una lección fundamental. La verdadera paz no proviene de la justicia externa, sino del equilibrio interno. La justicia externa, aquella que se encuentra en el ámbito de lo que otros pueden hacer o dejar de hacer, es algo que escapa completamente a nuestro control. Aunque podemos desear que aquellos que nos han traicionado enfrenten las consecuencias de sus acciones, la realidad es que muchas veces esto no ocurre de la manera que esperamos, o incluso no ocurre en absoluto. Buscar justicia externa es como tratar de controlar algo que está más allá de nuestra influencia, y esto solo nos sumerge en la frustración y la amargura. El problema con esta búsqueda de justicia externa es que nunca podemos estar completamente seguros de cuándo se alcanzará. A veces, las personas que nos hacen daño nunca son castigadas, o peor aún, ni siquiera se dan cuenta del daño que causaron. Si esperamos que se haga justicia a través de las acciones de otros, perdemos nuestra paz interior porque nos estamos atando a un resultado que depende de factores fuera de nuestro control. El estoicismo, por otro lado, nos invita a centrarnos en lo único que realmente podemos controlar: nuestra respuesta y nuestra paz interior. En lugar de esperar que el mundo o las personas paguen por el daño que nos hicieron, debemos enfocarnos en alcanzar un estado de equilibrio interno que nos permita liberarnos del dolor y la ira que nos consume. Al aceptar que no podemos controlar las acciones de los demás, encontramos la fuerza para liberarnos del peso del resentimiento y la venganza. La verdadera justicia, según los estoicos, no está en hacer que los demás enfrenten las consecuencias de sus errores, sino en cómo nosotros elegimos responder a sus acciones. La justicia interna es el acto de sanar nuestras propias heridas, de aprender a ver más allá del daño recibido y de no permitir que el sufrimiento externo se convierta en una carga sobre nuestra alma. Es un acto de liberación personal que nos permite seguir adelante con nuestra vida, sin que las acciones de los demás nos controlen. Al buscar equilibrio interno, nos alejamos del ciclo interminable de buscar venganza, de esperar que las cosas cambien de la manera en que creemos que deberían hacerlo. No se trata de ignorar el dolor, ni de permitir que el daño que nos hicieron
sea trivializado, sino de encontrar una forma de avanzar sin que ese daño nos defina. Cuando alcanzamos este equilibrio, nos damos cuenta de que ya no necesitamos la validación externa de la justicia. La verdadera justicia es la que nace dentro de nosotros. La paz de saber que, aunque el otro nos hizo daño, nosotros hemos elegido no dejar que eso nos destruya. Buscar justicia externa solo prolonga el sufrimiento. Nos mantiene atrapados en la idea de que nuestro bienestar depende de lo que otros hagan o de lo que el mundo nos deba. En cambio, el estoicismo nos enseña a encontrar la verdadera paz en la aceptación, en el entendimiento de que nuestro valor no depende de la justicia externa, sino de nuestra capacidad para mantener el equilibrio interno sin importar las circunstancias. Cuando logras encontrar ese equilibrio, te das cuenta de que el dolor de la traición no tiene por qué gobernar tu vida. La verdadera libertad está en soltar el deseo de justicia externa y encontrar el poder de decidir cómo vivir tu vida, a pesar de lo que los demás hayan hecho. Es un acto de poder personal, de resiliencia y de sabiduría. Al final, la paz no se encuentra en lo que pasa afuera, sino en cómo elegimos manejarnos dentro de nosotros mismos. El equilibrio interno es la justicia más grande que podemos buscar. Número 13. Agradece lo que esa traición te mostró. Cuando la traición nos golpea, el dolor puede nublar nuestra visión. Nos sentimos heridos, abandonados, y nuestra primera reacción es rechazar la experiencia, condenarla por el sufrimiento que nos ha causado. Queremos deshacernos de ese malestar, olvidarlo, borrarlo. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una perspectiva profunda. En lugar de enfocarnos únicamente en el dolor, debemos aprender a agradecer lo que la traición nos ha mostrado. Una de las lecciones más poderosas de la traición es que nos obliga a enfrentarnos a la realidad tal como es, sin las máscaras que a veces ponemos sobre las personas o las situaciones. Nos muestra las verdaderas intenciones de aquellos en quienes confiamos. Nos revela la naturaleza de la relación que compartíamos y a menudo nos da una comprensión más clara de nuestras propias expectativas. La traición nos enfrenta con la verdad de que por más que queramos que las personas sean de cierta manera, no siempre actúan como esperamos, y eso no es un reflejo de nuestra bondad, sino de su falta de integridad. En lugar de ver la traición como un acto puramente destructivo, podemos aprender a ver lo que nos ha revelado sobre nuestras propias creencias, limitaciones y expectativas. ¿Qué esperábamos de esa persona? ¿Qué faltaba en nuestra comprensión de la situación? A través de este proceso de reflexión, descubrimos más sobre nuestras propias vulnerabilidades y cómo podemos protegernos mejor en el futuro. Nos hace más sabios, más fuertes y más conscientes de lo que realmente valoramos. Una de las revelaciones más poderosas es que la traición puede ayudarnos a redefinir nuestras relaciones y expectativas. Nos obliga a revisar cómo nos relacionamos con los demás y qué principios son los más importantes para nosotros. A veces nos aferramos a relaciones por miedo a perderlas, incluso cuando ya no están alineadas con nuestros valores. La traición actúa como un despertar, liberándonos de vínculos que ya no nos sirven y abriéndonos a nuevas formas de pensar y de conectar con quienes realmente están comprometidos con nuestro bienestar. Además, la traición nos enseña a ser más cautelosos, pero sin perder nuestra capacidad de confiar. Nos obliga a aprender a discernir mejor las intenciones de los demás y a no poner nuestra confianza de manera ciega. Sin embargo, este aprendizaje no debe hacernos cerrarnos completamente al mundo o al amor. Nos enseña a ser sabios en nuestra entrega, a ser conscientes de los límites que necesitamos establecer para proteger nuestra paz interior, sin dejar que la desconfianza nos domine.
Agradecer lo que la traición nos ha mostrado también significa reconocer que somos más fuertes de lo que pensábamos. El dolor es inevitable, pero es en cómo respondemos a ese dolor lo que define nuestro carácter. Al agradecer lo que la traición nos enseñó, aceptamos que, aunque esa experiencia fue dolorosa, nos ha ayudado a crecer y evolucionar. Nos ha mostrado lo que somos capaces de soportar. Nos ha enseñado a manejar nuestras emociones con mayor sabiduría y a mantener nuestra paz, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, al agradecer lo que la traición nos mostró, liberamos el poder de la venganza y el resentimiento. Al elegir aprender de la experiencia, en lugar de quedarnos atrapados en el sufrimiento, nos liberamos de la amargura que podría consumirnos. La gratitud por la lección nos permite seguir adelante con una mente más clara, más serena y más fuerte. En lugar de rechazar la traición como un mal absoluto, el estoicismo nos invita a ver en ella una oportunidad para el crecimiento personal, para la expansión de nuestra comprensión y para la profundización de nuestra sabiduría. Agradecer lo que la traición nos enseñó no es una forma de justificar lo que ocurrió, sino una forma de reconocer que, a través del dolor, hemos encontrado una mayor claridad y fuerza interior. Este agradecimiento nos permite sanar, seguir adelante y, lo más importante, vivir con más libertad, sin ser esclavos del sufrimiento del pasado. Número 14. La dignidad es tu escudo ante la deslealtad. La deslealtad, en cualquiera de sus formas, tiene un poder destructivo. Puede desestabilizar nuestro sentido de seguridad, alterar nuestra confianza en los demás y dejarnos con cicatrices emocionales profundas. Es natural, cuando somos traicionados, sentir que algo esencial dentro de nosotros ha sido violado. La deslealtad nos desafía y en muchos casos nos hace preguntarnos si realmente conocemos a las personas en las que confiábamos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la dignidad es el único escudo real que podemos usar contra los ataques de la deslealtad. La dignidad no depende de lo que otros hagan o de lo que digan sobre nosotros. Es algo que reside en nuestro interior, en la forma en que nos percibimos y en los principios que elegimos defender. Es la capacidad de mantener nuestra integridad, incluso cuando otros intentan hacernos daño, incluso cuando nos traicionan. La deslealtad puede herirnos, pero nuestra dignidad nos da la fuerza para no ser definidos por esa herida. Cuando alguien nos es desleal, hay una tentación natural de reaccionar con ira, venganza o incluso autocompasión. Es fácil perder nuestra compostura, dejarnos arrastrar por el dolor y las emociones negativas. Sin embargo, ceder a esas emociones es precisamente lo que permite que la deslealtad tenga más poder sobre nosotros. El estoicismo nos invita a resistir esa tentación. En lugar de ver la traición como una oportunidad para demostrar que el otro está equivocado o para buscar venganza, podemos optar por responder con dignidad. Mantener nuestra dignidad no significa ignorar el daño o hacer como si nada hubiera sucedido, sino enfrentar la situación con una calma interior que no permita que nos arrodillemos ante el sufrimiento. La dignidad es la capacidad de no permitir que la deslealtad nos haga perder la noción de quiénes somos realmente. No se trata de qué tan dañados o heridos nos sintamos, sino de mantener nuestra esencia, nuestros valores y nuestra paz interior intactos, sin que las acciones de los demás puedan despojarnos de eso. Es un recordatorio de que, aunque no siempre podemos controlar lo que otros hacen, sí podemos controlar cómo nos mantenemos firmes frente a la adversidad. Ser desleal nos coloca en una posición en la que intentamos herir al otro, intentar dañar su confianza, su seguridad. Sin embargo, quien traiciona se destruye a sí mismo, mientras que quien se mantiene digno se eleva por encima del ataque.
La dignidad, al contrario de la venganza, no busca destruir al otro, busca mantener nuestra paz, nuestra claridad y nuestro sentido de quién somos, incluso en medio de la tormenta. Es un acto de autorrespeto que nos preserva de la miseria emocional que la deslealtad intenta imponer. Además, la dignidad no se limita solo a cómo respondemos ante los demás, sino también a cómo nos tratamos a nosotros mismos. La dignidad se ve en la forma en que nos cuidamos, en cómo mantenemos nuestro sentido de autorrespeto, incluso cuando hemos sido heridos. No permitimos que el daño recibido se convierta en un reflejo de nuestra autoestima. En lugar de caer en la trampa de la autocrítica o el rencor, nos mantenemos firmes, reconociendo nuestra humanidad, nuestras emociones, pero sin permitir que definan nuestra valía. Cuando nuestra dignidad es nuestro escudo, la deslealtad ya no tiene el poder de destrucción que antes tenía. Nos volvemos más fuertes, no porque ignoremos el dolor o la injusticia, sino porque no permitimos que el dolor sea el que nos controle. En lugar de dejarnos consumir por el odio o el deseo de venganza, elegimos la paz y la serenidad, que son mucho más poderosas que cualquier ataque externo. La verdadera fortaleza no está en reaccionar con agresividad ante la deslealtad, sino en mantener nuestra dignidad intacta. Al elegir no perder nuestra integridad, ni nuestra capacidad de ser personas decentes y honorables a pesar de lo que otros hagan, demostramos que somos más grandes que el daño que nos han causado. La dignidad, por tanto, se convierte en el mayor de los escudos, no solo para protegernos de los efectos de la deslealtad, sino también para permitirnos sanar, crecer y vivir en paz con nosotros mismos, independientemente de lo que los demás hayan hecho. Número 15. Perdonar no es excusar, es liberarte. El acto de perdonar es uno de los más profundos y poderosos en el camino hacia la sanación. Sin embargo, es un concepto que a menudo se malinterpreta. La mayoría de las personas cree que perdonar significa justificar o excusar el daño que se nos ha causado, cuando en realidad, perdonar no es una excusa para las acciones del otro, sino un acto liberador para nuestra propia paz interior. Cuando somos traicionados, heridos o injustamente tratados, es natural sentir que la otra persona merece ser castigada o que su comportamiento debe ser confrontado y corregido. El dolor es real y el impulso de hacer justicia o incluso buscar venganza puede ser abrumador. Sin embargo, el perdón no se trata de dejar que el otro se salga con la suya, sino de liberarnos de la carga emocional que la ira, el resentimiento y el deseo de venganza nos imponen. El perdón no invalida lo que sucedió ni borra el daño que hemos experimentado. No significa que estamos de acuerdo con lo que nos hicieron, ni que olvidamos el sufrimiento que nos causaron. Al contrario, el perdón es un reconocimiento de la realidad, una aceptación de que, aunque no podemos cambiar lo que ocurrió, podemos decidir cómo responder a ello. Al perdonar, tomamos control sobre nuestras emociones y nuestra vida y dejamos de ser esclavos de la herida. El estoicismo nos enseña que el perdón es una herramienta de autocuidado, no de benevolencia hacia el que nos ha dañado. Es un acto que busca liberarnos del poder que el resentimiento tiene sobre nosotros. La ira y el odio nos mantienen atados a la persona que nos ha traicionado. Y mientras más nos aferramos a esos sentimientos, más nos alejamos de nuestra propia paz interior. Perdonar, en este contexto, se convierte en un acto de liberación personal. Al perdonar, elegimos no ser definidos por lo que nos hicieron. Elegimos no cargar con la rabia ni el dolor que nos fue impuesto. Es un acto de reivindicación de nuestra propia paz y bienestar emocional. Al perdonar, dejamos de permitir que las acciones de otra persona continúen afectándonos.
ya que el rencor solo prolonga el sufrimiento. Perdonar no es excusar el daño, sino liberarnos de las cadenas emocionales que esa persona intentó ponernos. Además, el perdón tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual y emocional. Nos permite soltar el peso de la ira, la frustración y la tristeza, que de lo contrario podrían consumirnos. Al liberarnos de esos sentimientos destructivos, podemos comenzar a sanar. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos controlar cómo elegimos reaccionar. El perdón nos da el poder de decidir nuestra respuesta y al hacerlo, nos otorga la libertad emocional para seguir adelante. Es importante destacar que el perdón no es un proceso fácil ni inmediato. No se trata de olvidar lo sucedido o de minimizar el daño. Es un proceso gradual en el que primero debemos permitirnos sentir el dolor, entender la naturaleza de la traición y luego tomar la decisión de liberarnos del peso de esa experiencia. Perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. Es posible que no podamos restaurar completamente la relación, pero podemos restaurar nuestra propia paz. El perdón también nos permite tomar una lección valiosa de la experiencia, una lección que nos hace más sabios y más fuertes. Al perdonar, no solo liberamos al otro de nuestra condena, sino que nos liberamos a nosotros mismos del sufrimiento innecesario. De esta forma, el perdón es una vía hacia la libertad emocional, una vía hacia la paz y la serenidad que todos buscamos. El acto de perdonar, por lo tanto, no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es una elección consciente de liberarnos de lo que nos ata al pasado y avanzar con mayor claridad y sabiduría. No es excusar a quien nos ha dañado, sino, sobre todo, liberarnos de los efectos negativos que ese daño tiene sobre nuestra vida. Al perdonar tomamos el control sobre nuestro futuro y dejamos atrás las sombras del pasado. Número 16. Tú eliges qué hacer con las cenizas. Cuando atravesamos el dolor de una traición, las cenizas de lo que una vez fue una relación, una confianza o una esperanza caen sobre nosotros. Esas cenizas simbolizan todo lo que ha quedado destruido, quemado por las llamas del engaño y la deslealtad. Sin embargo, las cenizas, aunque son la evidencia de lo que ya no está, no son el final de nuestra historia. Lo que hagamos con esas cenizas depende únicamente de nosotros. En la vida, a menudo nos encontramos con situaciones que nos desgarran, que nos despojan de algo que considerábamos valioso. Ya sea la traición de un amigo cercano, la decepción de un ser querido o la quiebra de nuestras expectativas más profundas. El dolor de estas pérdidas puede sentirse como una gran combustión, una conflagración que destruye todo lo que creíamos seguro. Pero, al igual que el fuego, que consume y reduce a cenizas lo que toca, la vida también nos da la oportunidad de elegir qué hacer con esas cenizas. El estoicismo nos enseña que la adversidad es parte inherente de la vida. La traición, el sufrimiento y el dolor no son opcionales, pero lo que sí podemos elegir es cómo los enfrentamos, cómo los interpretamos y, lo más importante, cómo nos transformamos a partir de ellos. Las cenizas de una experiencia dolorosa no son una condena permanente, son solo un recordatorio de lo que ya no está. Lo que elegimos construir con esas cenizas es lo que verdaderamente define nuestra capacidad de crecer. Tú puedes optar por quedarte atrapado en el sufrimiento, mirando las cenizas y lamentándote por lo que se ha ido, perdiendo el presente mientras revives el pasado una y otra vez. O puedes elegir ver esas cenizas como los vestigios de una experiencia que, aunque dolorosa, te ha dejado lecciones importantes.
Puedes utilizar ese dolor como el fertilizante para el suelo de tu crecimiento personal, sembrando nuevas semillas de sabiduría, paz y resiliencia. El dolor de la traición puede destruirte o transformarte. Depende de ti qué hacer con esa experiencia. Al igual que el fuego reduce las cosas a cenizas, las crisis pueden eliminar lo superficial y dejarnos con lo esencial. Lo que permanece después de todo lo que hemos perdido es lo que realmente importa: nuestra fuerza interior, nuestras convicciones, nuestra capacidad de resiliencia. En lugar de ver las cenizas como una pérdida total, podemos verlas como el comienzo de algo nuevo. Al igual que las cenizas nutren la tierra para nuevos comienzos, el dolor puede ser el terreno fértil para una nueva etapa en nuestra vida. La clave está en nuestra elección de no quedarnos atados al sufrimiento ni aferrarnos al resentimiento. El sufrimiento no desaparece de inmediato, pero lo que realmente importa es nuestra disposición para dejar ir lo que no podemos cambiar. Podemos elegir tomar las cenizas de nuestra experiencia y usarlas para construir algo nuevo, algo más fuerte. Cada experiencia dolorosa tiene el potencial de ser un peldaño en el camino hacia una versión más fuerte de nosotros mismos, si estamos dispuestos a aprender de ella. Lo que hagas con las cenizas es tu decisión. Puedes dejar que se conviertan en un recordatorio constante de lo que perdiste, o puedes usarlas para crear una nueva base para el futuro. A veces, lo que parece ser el fin es, en realidad, el inicio de una transformación profunda. Al elegir cómo responder a la adversidad, nos damos a nosotros mismos el poder de reconstruirnos y encontrar un significado en medio del dolor. Recuerda, las cenizas no definen el final de tu historia, sino más bien son solo un capítulo dentro de un relato mucho más grande. Tú eliges qué hacer con ellas. ¿Te quedas atrapado en el pasado o las usas como material para construir un futuro más sabio, más fuerte y más en paz? Al final, la traición es una de esas experiencias que nos marca, que nos hiere profundamente, pero también tiene el poder de enseñarnos lecciones que de otro modo quizás nunca hubiéramos aprendido. La historia de la traición no es solo una historia de dolor y sufrimiento, sino también una oportunidad de crecimiento y transformación. Las cenizas que quedan tras el fuego de la traición pueden parecer sombrías al principio, pero con el tiempo, si elegimos bien, esas cenizas pueden convertirse en el fertilizante que nutre nuestra fuerza interior y nos permite crecer de maneras que no imaginábamos. Lo que debemos recordar es que la traición no define nuestra vida, sino cómo respondemos a ella. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir qué hacer con el impacto que esas acciones tienen sobre nosotros. Podemos elegir quedarnos atrapados en el dolor, el resentimiento y el deseo de venganza, o podemos tomar ese dolor y usarlo como una lección para elevarnos por encima de la adversidad. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de controlar nuestras reacciones, no en lo que nos ocurre. El carácter se revela en los momentos más oscuros, y las verdaderas pruebas no son las que nos rompen, sino las que nos fortalecen. Cuando elegimos no dejarnos definir por las traiciones que enfrentamos, cuando decidimos perdonar, soltar el resentimiento y mantener nuestra dignidad, nos estamos reconstruyendo en una versión más sabia, más fuerte y más serena de nosotros mismos. El dolor de la traición es inevitable, pero el sufrimiento que experimentamos es una elección personal. Al final del camino, la moraleja es clara. El verdadero poder no está en lo que otros hacen con nosotros, sino en lo que nosotros decidimos hacer con lo que nos ha sucedido. La traición puede dejarnos en ruinas, pero también nos ofrece una oportunidad para resurgir, más fuertes y más conscientes de nuestra propia valía.
No permitas que la traición te defina, sino que, al igual que un árbol que renace de sus raíces, usa lo que has aprendido para crecer aún más alto. Así como un alquimista toma los elementos más básicos y los transforma en algo valioso, nosotros también tenemos el poder de transformar el sufrimiento en sabiduría, el dolor en crecimiento y las cenizas de la traición en el terreno fértil de un nuevo comienzo. Es en este proceso de transformación donde reside el verdadero poder del ser humano, en nuestra capacidad de elegir, en medio de las pruebas, quiénes queremos ser y cómo queremos responder. Nunca olvides que, aunque la traición puede habernos dejado marcas, esas marcas no tienen por qué ser cicatrices. Pueden convertirse en los tatuajes de nuestra resiliencia y sabiduría. La clave está en cómo elegimos mirar hacia adelante, con la cabeza erguida, sabiendo que, al final, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Si te ha resonado este mensaje y quieres seguir profundizando en temas que te ayuden a crecer, encontrar paz y aprender a manejar la adversidad, no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada semana, compartimos enseñanzas que te acompañarán en tu camino hacia una vida más sabia y plena.